Bienvenidos al Centro de Estudios Comunidad Judía Nazarena de Ere Hashem. Hoy en este Shabbat nos corresponde estudiar la parashá Balak. Balak es una parashá sumamente interesante porque habla de cierta manera, hijos, la forma en que el adversario opera en contra de nosotros. Va del capítulo 22:2 al 24:25 del libro de Números. Vamos a abrir las escrituras en Números capítulo 22. Dice lo siguiente: y movieron los hijos de Israel y se asentaron en los campos de Moab, de esta parte del Jordán, en Jericó. ¿Podríamos ver el mapa de Moab? Muy bien. O sea que los hijos de Israel, fíjense, hijos, llegaron caminando de sur a norte. ¿Y dónde se asentaron? Aquí, en las fronteras de Moab. No entraron a Moab, sino que se asentaron en esta región. Muy bien. Este es precisamente el Mar Muerto, el Mar de Galilea, y este es el río Jordán. El río Jordán es lo que une a ambos. Entonces, Israel llega dirigido por Moshe y se asienta exactamente ¿dónde? En las fronteras con Moab, pero no entra a Moab. El problema radicó es que el rey de Moab se alarma y ve todo esto como una invasión a sus fronteras. La parashá Balak, queridos hijos, significa devastador en hebreo. Y es la parashá número 40 del ciclo judío anual de la lectura de la Torá. En esta parashá, Balak es hijo de Zippor, rey de Moab. Trata de contratar a un profeta de las naciones, que posteriormente las escrituras lo tratan como si fuera un adivino. O sea, de ser un profeta del Eterno degenera o se degrada hasta llegar a ser nada más un simple adivino. Y lo contratan para maldecir a Israel. Posteriormente, el evento que tenemos es un evento sumamente especial que ha sido muy controvertido y muy criticado, sobre todo por el lado agnóstico, y es que la burra de Bilam le regaña y le llama la atención a este profeta de las naciones. Y después, en esta parashá vemos las 3 bendiciones que dirige Bilam al pueblo de Israel en lugar de maldecirlo. Y por último, cómo él se retira de todas estas situaciones. Esta parashá, queridos hijos, se compone de 5,357 letras hebreas, 1,455 palabras hebreas, 104 versos y 178 líneas de un rollo de Sefer Torah. Vamos a leerlo y vamos a tratar de ir interpretando lo que sucedió aquí. Y dice así: y se movieron los hijos de Israel y se asentaron en los campos de Moab, en esta región, de esta parte del Jordán, cerca de Jericó. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, porque era muchísimo. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey el pasto del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Vamos aquí a detenernos, hijos. ¿Quién era el rey de este reino? ¿Quién era? Balak. ¿Ok? Balak significa devastador. ¿Ok, hijos? Devastador. ¿Y por qué dice que era rey en ese entonces de Moab? ¿Por qué dice eso? La razón es muy simple, queridos hijos. Era un rey nuevo. Era una nueva dinastía.
él estaba iniciando. Entonces Balac se está enfrentando a un problema de estado o un problema de emergencia que él considera sumamente riesgoso. Llega a un pueblo numerosísimo que ha destruido allá a otros dos reyes cananeos y se asienta cerca de sus fronteras. ¿Qué piensa él? Nos van a invadir, pero sabe que son muchos, dice, no los puedo enfrentar. El problema radicó cómo él manejó la crisis. ¿Cuál hubiera sido lo correcto? Israel no tenía intenciones de invadir Moab. ¿Por qué? Porque Moab e Israel eran prácticamente primos. Eran pueblos primos. ¿De quién desciende Moab? ¿Se acuerdan? Moab desciende del sobrino de Abraham. ¿Quién era? Lot. Lot tuvo dos hijas. Y de esas dos hijas descienden dos pueblos. Uno es Moab y otro es Amón. Y el Eterno le pide a Moshe que no le haga daño a Moab ni le haga daño a Amón. ¿Por qué, queridos hijos? Porque a pesar de su corrupción, en estos dos pueblos venía el linaje de nuestro santo maestro y de la casa de David. De Moab surge Ruth, bisabuela de David. Y de Amón viene otra dama llamada Naama, que fue esposa de un rey de la casa de David. Ahora, si Israel hubiera entrado y destruye a Moab y destruye a Amón, ¿qué hubiera pasado con Ruth y Naama? No hubiera nacido. El famoso efecto mariposa. Ok, hijos. Muy bien. Entonces el Eterno ordena a Moshe, dice, no toques, no le hagas daño ni a Moab ni a Amón. El problema radicó es que el rey de Moab, en lugar de enviar emisarios y tratar de hablar con Moisés, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué te estás asentando en mis fronteras? ¿Me vas a invadir? ¿No podemos hacer paz? ¿Qué tal una tregua? ¿O podríamos negociar algo? Lo que hubiera ocurrido es que Moshe le hubiera dicho, no te preocupes, no te vamos a hacer daño. Nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, pero a ti no te vamos a tocar. El Eterno nos prohibió esto. Pero ¿cuál fue el problema que ocurrió? ¿Cuál fue la reacción de Balac, rey de Moab? ¿Qué fue? Se alarmó y en lugar de mandar emisarios, lo que hizo fue tratar de conseguir a una persona que maldijera a Israel. Y una vez que lo maldijera, podía ir a la guerra en contra de Israel. Aquí aprendemos una cosa, queridos hijos. Primer principio. Cuando tú tengas un problema con alguien, trata de hablar primeramente con la persona. No busques rodeos, no busques otra forma de evitar la situación. Háblala con la persona y trata de averiguar precisamente qué es lo que esta persona tiene. Porque muchas veces puede que esa persona no tenga ninguna mala intención en contra de ti, pero tú lo estás interpretando mal. Muy bien. Y entonces vamos a ver qué sucede. Por tanto, Balac envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la haz de la tierra, y habita delante de mí. Ven ahora, pues, te ruego, y maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Y fueron enviados los ancianos de Moab, es decir, los jueces de Moab, o los emisarios de Moab, y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Bilam y le dijeron las palabras de Balac. Vamos a ver hasta aquí. Muy bien, queridos hijos.
Dice lo siguiente, y esto es sumamente interesante. Dice que hubo un consejo. Y en ese consejo, ¿cuál fue el acuerdo? Mandar traer a un profeta de las naciones. ¿A quién van a traer? A Bilam. Muy bien. La fama de Bilam era mucha. Dice ahí, queridos hijos, que a la persona que él maldijera, él lo iba a maldecir. El Eterno lo iba a maldecir. Y la persona que este profeta de las naciones bendijera, el Eterno lo iba a bendecir. ¿Es cierto esto? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de Bilam. Ok, hijos, Bilam vivía cerca del río Éufrates. Es decir, que vivía en lo que hoy se llama Mesopotamia, en la actual Irán, Irak. Bilam, hijos, la etimología de este nombre es incierta. No está de todo claro qué significa, pero parece que significa glotón, o sea, una persona que come mucho, o extranjero. Hubo 7 profetas de las naciones. Aquí hay algo sumamente interesante. Hijos, cuando el Eterno dio profetas a Israel, aquí está Israel y acá están las 70 naciones. ¿Las 70 naciones también son hijos del Eterno? Sí. Si ustedes dan profetas aquí, ¿no era correcto que también se dieran profetas acá? Para ser equitativos, ¿verdad? Para evitar el favoritismo. ¿El Eterno dio profetas a las naciones? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Fíjense, hijos, que en las Escrituras tenemos registrados a 7 profetas de las naciones. Se van a sorprender. El primero de ellos, hijos, era Job. Muy bien, profeta de las naciones. Y luego tenemos a sus 4 amigos. Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú. ¿Cuántos van aquí? 5. Y luego tenemos, hijos, ¿quién era el padre de Bilam? Beor. Y por último tenemos al mismo Bilam. ¿Cuántos profetas son? 7. Les voy a dar los textos para que los vayan viendo. Job capítulo 2, versículo 11 y capítulo 32 del versículo 3 al 6. Entonces, estos son los 7. Job, Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú, Beor y Bilam. 7 profetas de las naciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué desapareció el profetismo entre las naciones? Si el Eterno ya había dado gente del calibre de Job, imagínense, gente del calibre de Elifaz, de Bildad, de Sofar, de Eliú, ¿por qué desapareció el profetismo entre las naciones? ¿Por qué al final el profetismo se concentra nada más en Israel? ¿Por qué? A ver, con micrófono, por favor. Porque las naciones se corrompieron, ¿no? Las Dejaron naciones de se creer. corrompieron. Miren, hijos, hay una regla en la naturaleza, en el libro de la naturaleza, que es la siguiente. Lo que no se usa, se pierde. Les voy a poner un ejemplo, hijos. ¿Cuál es el problema de una persona que lleva una vida sedentaria? Que nada más está sentada. ¿Qué es lo que más va a sufrir? El corazón. El corazón. Cuando esa persona trata de hacer un ejercicio, se agota rápidamente y dice, ¿pero por qué? Si se supone que ha estado en reposo y que debe de tener mucha energía. El problema es lo siguiente, hijos. Cuando el corazón late, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, los músculos también ayudan al corazón a impulsar la sangre. Pero cuando nosotros llevamos una vida muy sedentaria, los músculos empiezan a atrofiar. Y al final es el corazón el que lleva toda la carga tratando de bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede finalmente? Ataques cardíacos. De ahí que lo peor que podemos hacer en nuestra vida es llevar una vida sedentaria.
tenemos que movernos, tenemos que caminar, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer algo que te guste, ciclismo, senderismo, etcétera. Pero haz algo, no te quedes sentado. Entonces la regla es, lo que no usas, lo pierdes. Ahora aquí viene lo siguiente. La razón de que desapareció el profetismo entre las naciones fue precisamente porque este don fue descuidado, número uno. Y número dos, se empezó a infiltrar la idolatría. Y cuando se infiltró la idolatría, se infiltró simple y sencillamente el alejamiento del Todopoderoso. Y esto fue lo que ocurrió. Ahora vamos a hablar un poquito de Bilam. Bilam, si era un profeta de las naciones, ¿por qué se prostituyó? Vamos a hablar específicamente de él. ¿Cuál es el problema, queridos hijos, cuando un servidor del Eterno se empieza a prostituir? ¿Cómo se prostituye un servidor del Eterno? ¿Cuál es su meta de un servidor del Eterno o una persona que supuestamente sirve al Eterno y finalmente se corrompe? Bien, fíjense, queridos hijos, ustedes van a ver que la corrupción de la religión siempre ha sido, y la mayor parte del tiempo, por dos razones: inmoralidad sexual y también por cuestión monetaria, codicia. Si ustedes analizan la mayoría de muchos falsos maestros que han abusado, ellos creen que porque son dueños de cierta manera de la conciencia de su congregación, también son dueños de sus riquezas y también son dueños de sus cuerpos. Por eso ven que muchos supuestos maestros de las escrituras se aprovechan de las mujeres, de los niños, de las niñas. Y también se aprovechan de sus riquezas, extraen riquezas para sí. En el caso de Bilam, tenemos un ejemplo sumamente triste. Bilam amaba las riquezas, amaba las riquezas. Ahora investigando sobre Bilam, queridos hijos, encontré algunos elementos importantes dentro de la Gemara. La Mishnah también menciona algo muy interesante. De Bilam dice tres cosas sumamente interesantes. Que tenía un mal ojo. Les voy a explicar qué es lo que significa mal ojo. Muy bien, era arrogante y era avaro o codicioso. Vamos a explicar algo de esto. Primeramente les voy a platicar un midrash. Un midrash dice lo siguiente, que cuando ustedes sean llamados ante el trono blanco, ante el trono de justicia, el Eterno les va a hacer tres preguntas muy simples. Número uno, ¿estudiaste la Torah? Número dos, ¿prostituiste la Torah? Y número tres, ¿esperaste al Mesías? Esas son las tres preguntas sencillas para iniciar el juicio. ¿Por qué pregunta si se prostituyó la Torah? Quiere decir, hijos, que uno de los daños más graves que se puede hacer es tomar la palabra del Eterno para buscar sus propias ganancias. Y eso es un daño grave. Vamos ahora a explicar las tres características que le asignan a Bilam, este profeta de las naciones. Mal de ojo. Miren, hijos, ha hablado mucho acerca del mal de ojo. Y generalmente lo mencionan hasta los brujos o hechiceros. Y dicen, en los anuncios, incluso se ven en internet, les quitamos el mal de ojo. O incluso hay videos que dicen, mi suegra me hizo mal de ojo. Algo así como me atrajo la maldición. Miren, hijos, este es un hebraísmo muy interesante que vale la pena aclarar y enseñar. Hay una parte de la ley oral que dice, Moisés tenía buen ojo. ¿Qué significa buen ojo? Buen ojo significa que Moshe era una persona generosa, era una persona recta, es decir, no robaba, no mentía, no defraudaba, no manipulaba, no abusaba. Ese es un buen ojo. Un mal ojo significa una persona abusiva que miente, roba, engaña, defrauda, manipula. Les voy a platicar una anécdota más. En la ley oral se dice, guárdate del comerciante que tiene mal ojo.
Y ustedes dicen, ¿cómo que un comerciante va a tener mal ojo en contra mía? Vamos a suponer, hijos, que ustedes van a comprar trigo. Muy bien. Y el trigo en aquella época se vendía en base a volumen, no en base a peso. Entonces lo ponía en una balanza. Muy bien. Entonces, cuando el comerciante les expandía, les vendía el trigo, cuando ya se balanceaba la balanza, aún así agarraba un puño más y le daba un exceso. ¿Por qué le daba un exceso? Para evitar la idea o la tendencia a robar. Entonces, para evitarme la duda de que yo pudiera estarle robando a Oscar o a Patricia, ¿qué hacía? Le ponía de más. Pero ¿qué hacía el comerciante que tenía un mal ojo? Lo trucaba. Daba pesos, o por ahí un ejemplo, kilos de 900 gramos. Muy bien. O sea, hacía negocios con la intención de robar, defraudar. A esto se refiere. ¿Ok, hijos? Entonces, mal de ojo se refiere a una persona sumamente fraudulenta. ¿Ok? Fraudulenta. Arrogante, avaro y codicioso. Esa es otra de las cosas que se mencionan acerca de él. Vamos a ver qué sucedió para yo poder avanzar. Muy bien. Entonces dice, queridos hijos, que en Números 22, que Balac, rey de Moab, envía emisarios a Bilam. Muy bien. Y llegan estos y le dicen, nuestro rey, Balac, pide que vayas y maldigas a Israel. Básicamente esto es lo que dice. Muy bien. Versículo 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y se llegaron a Bilam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, descansen aquí esta noche. Y yo les voy a referir las palabras que el Eterno me va a decir. Así que los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. Y vino Elohim a Bilam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están aquí? Pregunta, ¿que el Eterno no sabía quiénes eran los hombres que estaban con Bilam? ¿Por qué pregunta, por qué le dice, quiénes son estos hombres que están aquí? Miren, hijos, el Eterno lo sabe todo, eso lo sabemos. Él entiende y sabe todo por definición. Lo que sucede, hijos, es que muchas veces el Eterno hace preguntas con el fin de iniciar una conversación. ¿Se recuerdan ustedes cuando pecó Adán y Java? ¿Cuál fue la forma en que el Eterno les llama? Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que él no sabía dónde estaba? Por supuesto, pero ¿por qué lo hace? Por una forma de iniciar una conversación, una forma de llamar la atención. Muy bien, entonces por eso pregunta, ¿quiénes son estos hombres? Ahora vamos a ver cómo contesta Bilam. Y Bilam respondió a Elohim, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a mí. ¿Cómo le está contestando? El rey de Moab me ha llamado, me ha buscado. ¿Qué hay ahí? Alardeando. ¿Qué hay? Arrogancia. El rey me ha llamado, me ha buscado. Ok. Y aquí diciendo, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizás podré pelear con él y echarlo fuera. Pregunta, hijos. Aquí hay algo interesante. Fíjense las frases. Ven y maldice este pueblo, quizás yo pueda vencerlo. Balac, el rey de Moab, estaba seguro de los poderes de maldición de Bilam. ¿Qué opinan? Pero vean las palabras, quizás, a lo mejor puede que lo venza. Entonces siempre había una duda. Muy bien, seguimos. Entonces dijo el Eterno a Bilam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque es bendito. Hemos aprendido una cosa, hijos. Les voy a poner un ejemplo. Supónganse, hijos, que un día ustedes tienen un padre disfuncional o alenu, una madre disfuncional, y el padre en un momento de ira disfuncional, en un momento de mal carácter, les maldice a ustedes.
y le diga algo así como maldito eres por toda la eternidad, o seas maldito tú. Maldito muchacho, maldita muchacha. ¿Tiene el poder de maldecir? ¿Tiene poder de maldecir? La respuesta es no. No tiene el poder. El que tiene el poder es el Eterno. Y el Eterno es el que dicta maldición o bendición. No el padre, no la madre. Eso significa que al final de cuentas, queridos hijos, quien bendice es el Eterno y quien maldice es el Eterno. Porque vean lo que él dice aquí en este pasaje, ¿ok? Dice, entonces el Eterno le dijo a Bilam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es que bendito. ¿Quién determina la bendición y la maldición finalmente? ¿Quién lo determina? Al final, es el Eterno. Vamos a ver esto. Miren, hijos, lo contrario al profeta es el brujo. Esto de acuerdo a las escrituras. Por supuesto, hay personas que le asignan mucho valor a la brujería y hay personas que no le asignan ningún valor. Sin embargo, tomando una posición neutral, debemos reconocer que los poderes de la oscuridad existen y existe la capacidad de hacer daño. Y así como se invoca el poder del cielo, también se puede invocar el poder del adversario para hacer actos. Sin embargo, aquellas personas que están bajo pactos y promesas, no hay acto de brujería o de maldición que prospere en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están bajo pactos y promesas. Bendito eres tú. ¿Qué dice el Shema? Que Adonai te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Perdón, la bendición arónica. ¿Qué dice la bendición arónica? Que Adonai te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que Adonai te agracie, que Adonai te bendiga con paz. Todo ese tipo de cosas excluye todo tipo de maldición. Sin embargo, hay una cosa que sí les tengo que decir, el profeta. En el profeta el Eterno respalda sus actos. Les voy a platicar el caso de Elisha. ¿Recuerdan ustedes Elisha? Hubo una ocasión que Elisha iba llegando a una ciudad, a una aldea, y había un grupo de muchachos que actuaban como si fueran los actuales pandilleros, era una pandilla, y cuando Elisha iba llegando, le empezaron a gritar, sube, calvo, sube, burlándose de él. Y Elisha ve eso y se irrita y los maldice. Y dice que salió una osa y los hizo pedazos. ¿Sí? Recuerden qué es más peligroso, un oso macho en celo o una osa que está criando osesnos. Es la osa, porque la osa reacciona muy violentamente con tal de defender a sus hijos. Generalmente, hijos, si ustedes van en el campo y oyen un oso, manténganse alejados. Si lo ven, la distancia más segura son 400 metros. ¿Por qué? Porque una osa corre muy rápido, aunque sean animales pesados, corren muy rápido. Y si ustedes están demasiado cerca, no van a tener tiempo de alejarse. Y si ustedes ven una osa en el campo, véanla y traten de alejarse, viéndola, no la pierdan de vista. Muy bien, eso fue lo que ocurrió. ¿El profeta tenía poder? Sí, por parte del Eterno. Ahora, ¿los muchachos hicieron algo irreverente? Sí. ¿Y cuál fue el castigo? Pena de muerte. Entonces, sí me entienden, ¿verdad, queridos hijos? Muy bien, vamos a continuar. Me voy a adelantar un poquito a la parashá. En esta parashá ustedes van a ver que Bilam es contratado para maldecir a Israel. Y aquí está sentado Israel y es llevado a 3 lugares para que lo maldigan. Sin embargo, Bilam no puede maldecir. Él dice, yo voy a decir las palabras que el Eterno me diga. Y en todas las veces lo bendice. No hubo forma de que fuera maldecido. De hecho, las palabras que nosotros decimos al iniciar el servicio de Shabbat, ¿recuerdan ustedes cuáles son? El Matobú. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel, tus habitaciones, etcétera. ¿Se acuerdan? Esas palabras fueron dichas por Bilam. Muy bien. Ahora, sin embargo, Bilam hizo un enorme daño al pueblo de Israel. Hijos, fíjense la astucia. Él no podía maldecir a Israel. Sin embargo, le interesaba la riqueza, el oro, la plata que le iban a dar.
Y el consejo que él dio fue el siguiente: nosotros no lo podemos destruir ni dañar a Israel, pero podemos hacer que el Eterno los destruya. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Dile a las mujeres de tu pueblo que vayan y seduzcan a los varones y que los lleven a servir a los dioses de Moab. Recuerden que en aquella época la religión era una religión orgiástica. O sea, en los actos sexuales, la prostitución literal sexual estaba relacionada con el culto idolátrico, con ritos de la fertilidad. ¿Qué sucedió? La ira del Eterno se enciende y ocurre el caso de Baal Peor. Lo van a ver ustedes más adelante. Baal Peor es algo sumamente interesante. El incidente de Baal Peor, Baal es el dios de las tormentas en la mitología cananea. Y Peor es norte. Baal significa Señor. Y Peor es norte. Entonces, como era el dios del norte. Y ocurre que este dios era adorado en Moab, en este pueblo. Y lo que sucedió, queridos hijos, es que bajo este tipo de ataque, el Eterno castigó a Israel y destruye ¿a cuántos? 24,000 varones de las tribus de Israel. O sea, hubo más muertos en este incidente que en el pecado del becerro de oro, en las aguas de Mara, en la rebelión de Coraj, en la rebelión o en el mal mensaje que dieron los exploradores. En todos ellos hubo derramamiento de sangre, hubo muerte en Israel, pero ninguno de ellos fue tan grave y costó tantas vidas como en el caso de Baal Peor. ¿Cuántas personas murieron? 24,000. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue el consejo? Nosotros no los podemos destruir, pero podemos hacer que el Eterno les destruya. ¿Cómo lo hicieron? Y esto es algo interesante, ¿Israel es bendito? Sí, pero ¿bajo qué condiciones es bendito? ¿Siempre es bendito o es bendito bajo ciertas circunstancias? Es bendito mientras sirve al Eterno, mientras está cerca del Eterno. Pero en el momento en que nosotros nos alejamos, no esperes que te vaya bien. Si tú sabes Torah y conoces Torah y practicas Torah y entiendes y aprendes, pero tú intencionalmente te alejas para hacer tu voluntad, no esperes que te vaya bien. No lo vas a obtener. Vamos a seguir. Ahora aquí hay algo interesante, hijos. Entonces, sucede lo siguiente. Así que Bilam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: vuélvanse a su tierra porque el Eterno no quiere que vaya con ustedes. Entonces se regresan. A propósito, hijos, la distancia entre Moab y donde vivía Balac era aproximadamente 400 kilómetros. O sea, en una época donde no había carreteras, no había los medios modernos de transporte, este viaje duraba aproximadamente 15 días, con gente rápida. 15 días de ida y 15 días de regreso, ¿cuánto sería? Un mes. O sea, cuando ustedes están viendo este relato, parece como si vivieran a un lado, si fueran vecinos, iban y venían. No, todo esto ocurrió en un lapso aproximadamente de 3 meses. La distancia la tienen que tomar en cuenta. Entonces estas personas oyen la negación de Bilam y se regresan. Y le dicen, Bilam no viene. ¿Qué hizo Balac? Bueno, a lo mejor no le envié la gente de honor, no le envié la gente que más le agrada. Voy a enviarle con gente de mayor prestigio. Y le vuelve a enviar gente de mayor prestigio. ¿Y qué es lo que sucede? Muy bien. Y cuando ellos llegan y le dice, Balac, hijo de Zippor, te ruega que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré lo que me dijeres. Ven ahora pues y maldice a este pueblo. Y Bilán respondió y dijo a los siervos de Balac:
Aunque Balac me diese una casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra que el Eterno, mi Elohim, me ha dicho, ni cosa grande ni cosa chica. Pero atención, vean aquí la forma en que él manipula. Muy bien. Cuando llega la segunda comitiva y le dice, por favor, ven a maldecir el pueblo, Bilam prácticamente les dice, no. Pero aquí viene lo contradictorio. Les ruego que se queden esta noche y duerman aquí y veré qué el Eterno me va a decir. Si ya le habían dicho que no, ¿por qué está pidiendo? Quédense a ver qué el Eterno me dice. ¿Qué creen que está ocurriendo? Capítulo 22, versículo 18 en delante. ¿Qué está ocurriendo aquí? Fíjense lo que dice. Les ruego que por tanto descansen aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Eterno. Pero si el Eterno ya le había dicho que no, ¿por qué está pidiendo que el Eterno le vuelva a hablar? ¿Qué estaba esperando? A lo mejor el Eterno cambia de opinión y me deja ir y yo me quedo con este oro y con esta plata. Y vino Elohim a Bilam de noche y le dijo, si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero vas a hacer lo que yo te diga. Aparentemente, aquí el Eterno le da permiso de ir. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y dice, y muy de mañana Bilam se fue con estos emisarios. Versículo 22. Y el furor del Eterno se encendió porque Bilam iba, y el ángel del Eterno se puso en camino por adversario suyo para matarlo. ¿Cómo está eso? Supuestamente en la segunda recepción, el Eterno le llama y cambia de opinión, supuestamente. Le dice, oh sí, ve con ellos. Pero en el camino, el Eterno envía a su ángel para castigar a Bilam. ¿Cómo le explican? Fíjense, versículo 20. Y vino Elohim a Bilam de noche y le dijo, si vinieran a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero vas a hacer lo que yo te dijere. Muy bien. Versículo 22. Y el furor del Eterno se encendió porque él iba y el ángel del Eterno se puso en camino por adversario de él. Lo iba a matar. Entonces, ¿cómo está? Imagínense que yo le digo a un hijo, hijo, ve. Y cuando él va en camino, yo envío una persona para castigarle. ¿Por fin lo dejó o no lo dejó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo le explican? ¿No es una aparente contradicción? Pregunta número 1, ¿el Eterno cambia de opinión? Porque aquí dice que sí. Ahora, si le da permiso de ir, ¿por qué envía a alguien a castigarle? Hermanos, les voy a dar varias explicaciones que los rabinos han encontrado. Evidentemente hay una contradicción aquí. ¿Están de acuerdo? Y no se puede negar que hay una contradicción. Ahora, recuerden esto, que este pasaje está bajo la perspectiva de Bilam, no de la perspectiva de Moisés. ¿Están de acuerdo eso? Eso es otra cosa. Número 1, les voy a dar la explicación que dio Maimónides. Maimónides se enfrentó a dos problemas. Uno, la aparente contradicción de las órdenes. Esa es la primera. Y la otra es la facundia o la de la burra. O sea, que la burrita habla. Muy bien. Todos estos pasajes han hecho que mucha gente escéptica o personas que se han opuesto a la palabra del Eterno lo vean como un enorme escollo para creer. Recuerden que la persona que no cree siempre tiene dudas y la persona que siempre cree tiene respuestas. Esto así sucede. Muy bien. La aparente contradicción. Les voy a dar las explicaciones que se han dado. La primera es Maimónides. Maimónides, el gran rabino cordobés, en su guía de los perplejos postula que el evento de Bilam y la asna fue un sueño. Vamos a analizar esta postura. Dice que el hecho de que la burrita haya hablado y que se le haya aparecido el ángel y que a él haya ido
Todo eso fue un sueño, todo él lo soñó. Ahora recuerden estos hijos, en los sueños ocurren cosas ilógicas y las aceptamos. Por ejemplo, ¿quién no ha volado en los sueños? Todos. ¿Quién no ha hecho brincos gigantescos y caen en el techo de un edificio y nos sorprendemos? No, en el sueño lo vemos como algo normal. El sueño por naturaleza es ilógico y contradictorio. Muy bien, Maimónides dice, esto es un sueño. Verdaderamente no sucedió, todo esto ocurrió en la mente del profeta. En ninguna parte de las escrituras dice que es un sueño. Entonces esta posición es ambivalente. La clave está aquí, hijos. Vean el capítulo 22, versículo 20. Y vino Elohim a Bilam de noche. Primeramente vamos a estudiar Elohim. El título Elohim. Cuando el Eterno utiliza este título, está trabajando bajo el atributo de justicia o misericordia. Justicia. Muy bien. De hecho, traducción de Elohim podría ser juez. Justicia. No bajo el atributo de misericordia, bajo el atributo de justicia. Ahora dice que vino ahí de noche. De noche. Ok. ¿Se refiere a la noche astronómica nada más o se refiere también a la noche espiritual? A ambas. A ambas. A la noche cronológica, pero también a la noche espiritual. Significa que, como dijo nuestro hermano Juan, que en este caso el profeta ya había caído. Entonces, ¿cómo fue su percepción? ¿Correcta o incorrecta? Imagínense cuando ustedes están oyendo bajo su teléfono, una noticia importante o una recomendación importante y la llamada se empieza a quebrar. ¿Qué sucede con la conclusión? ¿Es correcta o es incorrecta? Les voy a platicar algo que sucedió ayer. Ayer fuimos a recoger a mi hijo Uriel al aeropuerto. Y cuando él me llama, dice, ya estoy aquí, ya estoy fuera, ¿me puede recoger? Y le digo, sí. Y yo le pregunté, ¿dónde estás? Y él me dice, estoy bajo la puerta 4. Y yo le dijo, ve pues. Pero la llamada se estaba quebrando y él entendió, vete a la 3. Cuando llegamos a la puerta 4, no lo encontramos. Tuvimos que volver a circular todo el aeropuerto para llegar. Entonces él me llama molesto y dice, oye, estoy aquí en la 3 como me dijiste y no me ha recogido. Y dije, no, yo no te dije que la 3, te dije, ve pues. ¿Qué sucedió? El mensaje se quebró y al quebrarse, ambos, en este caso, mi hijo y yo, malinterpretamos. Muy bien. En este caso, Bilam ya estaba caído, ya se había alejado. ¿Y cómo percibió el mensaje? Lo percibió mal, lo percibió como algo que le favorecía a él. Y es ahí donde el Eterno se exaspera. Por eso dice, y llamó y habló el Eterno con Bilam de noche. Vamos ahora a ir resumiendo, hijos. Bilam. Ok. Entonces aquí tenemos un servidor del Eterno, hijos, que se corrompe y se prostituye precisamente por ganancias deshonestas. Muy bien. Yo les recomiendo a estos hijos, si ustedes desean seguir este camino, no lo hagan por dinero. No lo hagan por honor. No lo hagan por manipulación, ni lo hagan por el oropel. Mucha gente desea ser moré o rabino, según sea el caso, con el único fin de ganar gloria para sí, de alimentar su ego. No hagan tal cosa, queridos hijos. Muy bien, les voy a dar dos citas importantes, a ver si las podemos poner. Segunda de Pedro 2:15. Vean lo que dice. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Bilam, el hijo de Beor, quien amó más el pago de la iniquidad o el premio de la maldad. ¿Se fijan? Vamos a ver otro pasaje. Muy bien. Judas, capítulo 1, versículo 11. Hay de ellos,
Porque han seguido el camino de Caín. Vamos a analizar este pasaje. Camino de Caín. Se lanzaron al error de Bilam y murieron en la rebelión. Ahí dice contradicción, ¿verdad? Rebelión de Coraj. Estos son los pecados más graves por los cuales somos juzgados. ¿Cuál fue el camino de Caín? ¿Qué hizo Caín? Se levantó contra su hermano y le asesina. ¿Cuál es el pecado aquí? El odio. El asesinato. ¿Cuál fue el error de Bilam? La codicia. ¿Y cuál fue el pecado de Coraj? La rebelión. Ahora bien, hijos, vamos ahora a la tradición nazarena para ir aterrizando esta nave. ¿Ok, hijos? Dentro de la tradición nazarena, ¿el error de Bilam fue fuertemente castigado? ¿Sí o no? ¿Recuerden un caso donde en la tradición nazarena el error de Bilam fue seriamente castigado? Seriamente castigado. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir un caso? Número 1, Judas Iscariote. Vendió a su maestro. ¿Por cuánto? Por 30 piezas de plata. ¿Fue codicia? ¿Fue el error de Bilam? Sí. Tenemos a otro caso. ¿Se acuerdan de aquel matrimonio que es narrado en Hechos? Ananías y Zafira. Tenían un terreno, lo venden y llegan y dicen, ante los apóstoles llegan y depositan el dinero y dicen, esto es lo que nosotros ganamos por el terreno, mintiendo, porque guardaron una parte para ellos. Y le dicen, no has mentido a nosotros, sino has mentido al Eterno. ¿Y cuál fue lo que les ocurrió? Pena de muerte también. Entonces, hijos, vemos que nosotros como comunidad somos juzgados por estas tres cosas. En el judaísmo nazareno nos van a juzgar de acuerdo por el camino de Caín, el odio entre hermanos. El error de Bilam, codicia, pero también por la rebelión. Y la prueba está, en este caso, sobre todo, con Judas Iscariote y Ananías y Zafira. Ahora vamos a ver. ¿Tuvo castigo Bilam? Josué, capítulo 13, versículo 22, hijo. Y vamos a ver qué ocurre. Vean lo que ocurrió. Dice, también cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, dice, también mataron a cuchillo los hijos de Israel a Bilam. Ahora ya no le llama profeta, ¿cómo le llama? Adivino, mago, hijo de Beor, con los demás que mataron. O sea, al final tuvo su recompensa. Sin embargo, ustedes van a ver que Bilam se dio cuenta de lo que venía. Y una de las peticiones que él hace es, dice, muera yo con la muerte de los justos. Cuando está bendiciendo a Israel, dice, muera yo con la muerte de los justos. Pero no tuvo la muerte de los justos, porque no la merecía. Tuvo la muerte de los Rashaim, de los malos. ¿Y cómo murió? Asesinado durante la conquista. En esto terminó. Y con esto, hijos, se cierra el profetismo entre las naciones. No más. En esto terminó. Hemos llegado al final de esta conferencia. Si le gusta este humilde material, por favor compártalo. Eso nos ayudaría muchísimo en llegar a otras personas. Muchas gracias.